¿Quién mató al presidente de Haití? La versión oficial de Haití, pero que deja mucho a la imaginación usando las lógica. Un comando de 28 personas acribilló a Moise tras torturarlo, pero será difícil saber quién ordenó el magnicidio. No concuerda la versión oficial. El misterio rodea el asesinato de Juvenal Moise, el controvertido presidente de Haití, que fue asesinado en su residencia esta semana. Enemigos tenía muchos, desde los opositores que le acusaban de aferrarse al poder hasta el régimen venezolano frente al que se plantó. Su esposa, Martine, resultó herida de gravedad en el asalto y está siendo tratada en un hospital de Miami. Es una testigo clave del crimen y su versión de los hechos aportará luz. Sin embargo, una cuestión es quiénes y cómo ejecutaron el magnicidio. Y otra más compleja, saber quién está detrás del crimen. En la madrugada del miércoles, un comando compuesto por más de 2 decenas de hombres fuertemente armados entró en la residencia en el acomodado barrio de Pétionville donde vivía el presidente y su familia. Los efectivos entraron simulando una operación de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA. La mayor parte de los atacantes son colombianos y hay también 2 estadounidenses. La descripción que ha realizado el juez de paz Carl Henry Destin sobre el estado del cadáver, que ha publicado Le Nouvelliste, da escalofríos. Lo encontramos acostado boca arriba, pantalón azul, camisa blanca manchada de sangre, boca abierta, ojo izquierdo perforado. Tenía un agujero de bala en la frente, 1 en cada pezón, 3 en la cadera, 1 en el abdomen, dijo el magistrado. Eran un total de 12 impactos de bala del calibre 9 milímetros. La hija del presidente, Jomarly Juvenal Moise, se escondió en la habitación de su hermano. El personal de servicio contó cómo habían entrado al grito de «Operación de la DEA». No hubo intercambio de disparos con el personal de seguridad ni tampoco hubo heridos entre ellos. Este viernes también se supo que el presidente fue torturado antes de ser acribillado a balazos. Le partieron un brazo y un pie. Después recibió el impacto de 12 balas, relató el ministro de Asuntos Electorales, Matías Pierre, en una entrevista con la W Radio de Colombia. Según Pierre, el comando buscaba una carta de renuncia, que Moise se negó a firmar. Este ministro dijo al medio colombiano: eran muchos los que buscaban en Haití que el presidente renunciara y se fuera, a pesar de que ya había un calendario y un decreto de elecciones. En 2 meses se iban a celebrar elecciones en Haití. Moise no se podía presentar, pero insistía en que se convocara también un referéndum constitucional. Quería reformarla. Sus críticos dicen que para mantenerse en el poder, que tenía que dejar en febrero de 2022. Sus defensores argumentan que su delito fue ir contra el statu quo. En una entrevista con El País, el presidente Moise defendía que su mandato acababa en febrero de 2022, mientras que sus opositores decían que su tiempo había acabado ya. Apuntaba a los grupos económicos más perjudicados por sus decisiones, como los Borbe, como los que promovían el golpe para impedir que acabara su mandato. Un pequeño grupo de oligarcas está detrás del golpe y quiere apoderarse del país. A los oligarcas se unían los opositores que le veían como una amenaza, incluso a sus rivales en su partido. Poco antes de morir había nombrado como primer ministro a Ariel Henry en sustitución de Claude Joseph. Sin embargo, fue Claude Joseph quien dio a conocer el asesinato del presidente. Operación Relámpago contra el Comando. La Policía Nacional de Haití ha presentado un balance de las operaciones contra el comando que cometió el magnicidio. Según el director general de este cuerpo, Leon Charles, están bajo arresto 15 colombianos y 2 estadounidenses de origen haitiano. En total, el comando lo formaban 28 personas, 26 de ellos colombianos. 3 colombianos fueron abatidos por la policía y otros 8 están en busca y captura. Tanto el jefe de la policía como el primer ministro, Claude Joseph, agradecieron a los ciudadanos por su colaboración. En las imágenes difundidas en redes sociales se vio cómo algunos querían linchar a los sospechosos. La mejor forma de rendir honor a la memoria del presidente Juvenal Moise es hacerle justicia, ha dicho el primer ministro interino, Claude Joseph. Horas después del crimen, Claude Joseph impuso el toque de queda para evitar el caos, en sus palabras, y decretó 15 días de luto nacional. Varios de los miembros del comando se habían refugiado en la embajada de Taiwán en Haití. Ahí fueron arrestados por la policía haitiana. Los estadounidenses que participaron en el asalto a la residencia del presidente de Haití han sido identificados como James J. Solanges, de 35 años, que vivía en Florida y había trabajado como guardia de seguridad en la embajada de Canadá en Haití. El otro se llama Joseph Vincent, de 55 años. De acuerdo con el juez Clement Noel, los 2 aseguran que el ataque se llevaba preparando un mes, según ha publicado The New York Times. Los 2 haitiano-americanos mantienen que fueron reclutados como traductores, y señalan que quien estaba al frente de la operación se hacía llamar Mike y hablaba inglés y español.
Muchas son las incógnitas sobre el crimen en Pétionville. ¿Obedece a una motivación política? ¿Tiene algo que ver con las drogas, ya que invocaron el nombre de la DEA? ¿Qué papel tiene Colombia? ¿Y Venezuela? Haití es uno de esos países donde el infortunio forma parte del ADN nacional. La nación se forjó fruto del sufrimiento de los esclavos, nació endeudada y luchó contra los desastres naturales. No hay orden ni control. Son las pandillas las que tienen el poder. De Moise sabemos que era un empresario de éxito, de origen humilde, que quería cambios, que planteaban serios problemas a algunos poderosos. Es posible que ni siquiera el comando que le ejecutó sepa para quién trabajaba. Y todo esto ha sucedido en un país donde desde 2003 el vudú es religión oficial. Tenemos que tener en cuenta que con lo que sabemos que Juvenal Moise tenía más enemigos dentro de su país que en cualquier otra parte fuera de él. ¿Por qué no actuaron sus escoltas? ¿Por qué no hubo más heridos? Porque sacó mucha gente de su entorno días antes. ¿Será que quería hacer un buen trabajo? ¿Será que quería sacar su país a flote como los demás países? Déjanos tu opinión en los comentarios.